Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. En pleno 2023, la desigualdad de género continúa. Las mujeres trabajan más y ganan menos. Cuentan con menos alternativas de desarrollo y padecen múltiples formas de violencia en el hogar y en los espacios públicos. En definitiva, el núcleo del problema son las estructuras de poder controladas por los hombres, desde las economías nacionales hasta los sistemas políticos, el mundo corporativo y mucho más. El patriarcado es ese cáncer que nos sigue afectando como sociedad y que nos aleja de esa utopía de un entorno más equitativo, libre de violencia para las mujeres. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas, persistentes y destructivas. Esta violencia es causa y efecto de la desigualdad y la discriminación de género y se extiende a todos los ámbitos y etapas de sus vidas. Para hablar de este tema y por tercera ocasión tengo el gusto de platicar con una mujer que admiro enormemente, Marta Tagle, feminista y politóloga, comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, actualmente consultora en temas de derechos humanos y género. Hoy iniciamos el segundo día de esta jornada. ¿Cómo vas? ¿Qué reflexiones has hecho? ¿Hay algo que debas cambiar? Aún falta mucha jornada y como te lo he pedido en muchas ocasiones, ayúdanos a compartir estos episodios. Queremos cambiar lo que está pasando y nada mejor que a partir de la reflexión. Te doy la bienvenida al episodio número 4 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de audio y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños cuarta temporada, un espacio de encuentro contigo. Te doy la bienvenida a este episodio en esta jornada de la mujer increíble y pues por tercer año consecutivo, la verdad me congratula tener a alguien que es una mujer increíble, maravillosa, comprometida en su momento en la legislatura, hoy desde la sociedad civil, una mujer maravillosa que la pueden leer en redes sociales y van a aprender mucho de ella y es Marta Tagle. Marta, gracias por estar por tercer año aquí. Oh, al contrario, muchas gracias por la invitación consecutiva por tercer año, además pues reconociéndoles que estén nuevamente preparando justamente este especial en esta fecha y estar con ustedes por tercer año consecutivo. Me da mucho gusto felicitándoles y reconociéndoseles el esfuerzo, porque uno desde afuera luego se le hace fácil, pero mantener un esfuerzo así por tantos años no es tan fácil. Entonces desearles muchos éxitos y que continúen. Muchas gracias, Marta. Y pues bueno, en las pláticas que hemos tenido anteriormente, siempre te pregunto qué está pasando con las mujeres en México, pero hoy quisiera moverlo un poquito y me gustaría preguntarte, ¿qué significa hoy ser mujer en México? ¿Qué cargas hoy siendo mujer en México? Pues mira, desafortunadamente las cosas no han cambiado para las mujeres o no han mejorado. Creo que en estos últimos años que hemos hablado, la situación de las mujeres es más difícil. Ser mujer hoy en México significa estar en permanente riesgo. Las mujeres que salen a la calle a trabajar, a estudiar, incluso en la política, no están a salvo, ¿no? Todas las mujeres están siendo agredidas de una u otra forma y están poniendo en riesgo su vida, su integridad y pues desafortunadamente este es un tema que no cambia, que aunque aparentemente los números que dan oficiales se mantienen estáticos, seguimos teniendo un promedio de 10 mujeres asesinadas diariamente. Al final de cuentas, me parece que el número de personas desaparecidas cada vez más cercanas a nosotras y de las múltiples pues batallas que dan sus familiares, en particular mujeres, para buscarlos, nos habla de que esos datos están mal, de que ahí hay una historia que no se cuenta. Y hoy ser mujer en México significa eso, enfrentarse a una serie de riesgos
hijos, pero también además ante la necesidad pues de muchas mujeres de salir a trabajar para sostener a sus familias. O sea, se habla muy comúnmente en estos últimos días de cómo ha venido subiendo la inflación y quienes más sufren, o sea, sufren el precio, la subida de los precios son las mujeres, porque son las que llevan el gasto de las casas y es a quien le está costando mucho más trabajo poder llevar la comida a su casa. Entonces, están frente a eso y por eso están buscando maneras de llevar ingresos a sus casas y lo hacen a pesar de los riesgos a los que viven, ¿no? Y todo esto en una total soledad por parte del gobierno, ¿no? Los gobiernos en general, no me voy a referir solamente al federal, sino también estatales y municipales que nunca ponen como en el centro a las mujeres. Entonces las mujeres enfrentan esto en la total soledad y además haciendo un trabajo que le corresponde al Estado. ¿Qué trabajo es este? El de los cuidados. Si las mujeres no hiciéramos el trabajo que hacemos con los cuidados, este país no se sostendría y quedó muy claro durante la pandemia. Es decir, el que fue gracias al trabajo de las mujeres en casa que se sostuvieron las medidas de higiene sanitaria, que se sostuvieron la educación en casa, que se sostuvo el cuidado de otras personas enfermas que no cuidó el sistema de salud, ¿no? Y fue gracias a ese trabajo que se sostuvo a la economía y salir adelante este país, y el Estado no se los reconoce, al contrario, las desigualdades se profundizaron después de la pandemia y las mujeres están saliendo en peores condiciones después de la pandemia en un abandono total por parte de las autoridades del Estado. ¿Y esto es solamente un problema causado por el Estado o también la sociedad tiene responsabilidad en todo esto? Pues mira, sin duda es un problema social como tal, ¿no? Recordemos que las mujeres somos hoy en día más de la mitad de la población y por lo tanto es un problema importante, o sea, de una gran gravedad el que estemos siendo las mujeres las que sufrimos este tipo de violencias y por supuesto desde la sociedad habría muchas cosas que hacer. De hecho, me parece que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que hacen muchas cosas a diario, ¿no? Las mujeres que han puesto refugios para mujeres víctimas de violencia porque han visto a mujeres que están en riesgo y que solamente dándoles un refugio pueden salvar su vida, las mujeres que llevan a las comunidades pláticas, o sea, hay muchas cosas que la sociedad civil sí está haciendo, particularmente la sociedad civil organizada, para tratar de atender las situaciones en las que viven las mujeres y me parece que sí hay una actuación por parte de la sociedad civil, pero también en una etapa de la historia donde la propia sociedad civil también está siendo muy atacada, también no cuenta con las mismas posibilidades de apoyar y hacer su trabajo y tiene que ver cómo más bien subsiste, ¿no? Y si pensamos en la sociedad en general, no la sociedad organizada, pues también nos enfrentamos al fenómeno de, pues de alguna manera, el que las personas están, una buena parte de las personas están recibiendo apoyos sociales a través de subsidios directos que sin duda son importantes y necesarios para la subsistencia diaria de muchas personas, pero que entonces te impiden involucrarte en muchas otras cosas más, ¿no? Dicen, no, pues yo ya estoy recibiendo lo mío, no me preocupa qué pasa con lo demás y dejan también de involucrarse, ¿no? Y entonces, aunque la sociedad tenga sin duda una responsabilidad en el tema, ¿no? O sea, no ha habido un trabajo para hacernos conscientes de lo que implica cómo desde la sociedad se está generando violencia. Incluso, pues, ni los medios ni la tele ayuda, ¿no? Todo promueve y que sigas tratando a las mujeres igual y generando violencia. Y además, el Estado, que para eso nos constituimos en una sociedad con un gobierno al frente, y ese es el objetivo de organizarnos en un Estado, es que justamente la principal tarea del Estado es garantizar la seguridad de las personas que viven ahí, ¿no? O sea, le depositamos nuestra soberanía, nuestra confianza, nuestra voluntad en un poder soberano, que en este caso son los poderes de la Unión, quienes tienen la responsabilidad de garantizarnos la seguridad. Para eso nos organizamos en un Estado, ¿no? Y es en ese sentido que el Estado, y cuando hablo del Estado no solamente me refiero al gobierno federal, sino al Ejecutivo, Legislativo, Judicial, en los diferentes órdenes de gobierno y por supuesto a los órganos constitucionales autónomos, que todos tienen una responsabilidad para poder garantizar la seguridad de sus habitantes y en este caso de las mujeres habitantes que, insisto, están sufriendo una violencia en varios frentes y que no está siendo atendida, sino al contrario, minimizada, ignorada. A veces incluso se dice que hay otras prioridades, ¿no? Siempre se ponen por delante, no, pues es que sí estamos sufriendo un terrible problema de violencia, primero vamos a resolver ese tema. Como te digo, el Estado sí tiene una responsabilidad cuando también no hace lo que le toca hacer, ¿no?
y me parece que todo este tiempo pues han venido poniendo otras prioridades por encima de lo que significa las necesidades de más de la mitad de su población. Entonces, sí hay una responsabilidad del Estado y hay una responsabilidad de la sociedad, pero esta sociedad al final de cuentas ha depositado en el Estado esa capacidad de hacer para resolver los problemas que tiene. Y para que entendamos y realmente veamos la magnitud de lo que sucede, ¿cuáles son las consecuencias sociales que conlleva pues el no garantizar igualdad, el someterlas a entornos violentos a las mujeres? O sea, ¿qué consecuencias sociales hay de no darles a ustedes el lugar que deberían de tener por el simple hecho de ser seres humanos? Pues es que tan solo, como te decía, si imaginamos el contexto de la pandemia, donde las mujeres estuvieron a cargo, pues del cuidado de las personas enfermas, o sea, el sistema de salud, al volcarse a atender solamente la emergencia sanitaria por COVID, dejaron de atender a muchas otras personas enfermas. Quizás poco nos preguntamos qué pasó con eso, pero muchas familias se tuvieron que quedar con sus personas adultas mayores o personas con enfermedades graves atendiéndoles en casa, ¿no? Y quienes tienen este tipo de situaciones saben lo que eso significa. ¿Por qué? Porque pues tienes que ver cómo inyectas a la persona, cómo la canalizas, o sea, todo lo que requiere el cuidado especializado de una persona enferma en casa, que tuvieron que suplirlo las familias y particularmente las mujeres, ¿no? Entonces, imagínate que todas las mujeres no estuvieran para hacer esa tarea, se le hubiera vuelto realmente un problema al propio Estado, el que además de COVID tendría que estar atendiendo muchas otras situaciones, ¿no? Y así sucede con todo, con la escuela en casa, con todo el trabajo que las mujeres hacemos diariamente en la sociedad, no tiene una valoración y si se dejara de hacer simple y sencillamente la economía no funcionaría. O sea, si las mujeres un día dijeran, a ver, hoy no vamos ni a lavar ropa, ni a lavar comida, ni lavar trastes, ni a hacer comida, ni, no, ni tener todo listo, a ver quién, no, quién llega temprano a sus trabajos y todo eso, y tiene una repercusión. Y no se trata de que las mujeres lo sigan haciendo, sino cómo el Estado implementa acciones para descargar a las mujeres de esas tareas, porque poco se preguntan quienes reciben todas esas atenciones, qué sucede si esa mujer, además de estar atendiéndome, pues también tiene que atenderse y salir a trabajar y ganarse la vida, ¿no? Entonces, para que esa mujer pueda hacer todo lo que está haciendo, pues también necesita que el Estado tenga una serie de políticas como guarderías, estancias infantiles, médicos que funcionen, médico en casa, apoyo a las personas cuidadoras, que las personas que se dedican 100% a cuidar a otras personas no cuentan con seguridad social, por ejemplo. Todo esto tiene una repercusión para la sociedad. Al final de cuentas, si pensamos fríamente lo que implica el que se pierda esta sociedad de la plena aportación que las mujeres pueden hacer en la economía, con su trabajo, con su inteligencia, con sus capacidades para esta sociedad, es un valor que se está perdiendo diariamente por estar dejando de un lado a las mujeres, porque las mujeres están incorporando áreas de trabajo de manera informal, con trabajos flexibles para poder cumplir con todas estas tareas al mismo tiempo que buscan generar ingresos para llevar a su casa, ¿no? Entonces, si pensamos, te digo, fríamente en términos económicos, tiene una repercusión para el país porque no nos permite avanzar ni crecer más rápido, ni tener una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. Y desde el terreno social, pues dice mucho de una sociedad donde son los hombres los que maltratan a sus mujeres, porque el tema de la violencia contra las mujeres no es lo mismo que la otra violencia que estamos viviendo, que también es terrible, pero que la otra violencia de la que pues sabemos cuántos cientos de homicidios hay diariamente en este país, pues se dan generalmente entre hombres usando armas de fuego o en accidentes de tránsito, ¿no? Y en el caso de la violencia contra las mujeres se da particularmente por hombres cercanos a ti, que tienen alguna relación con esa mujer, ya sea de familiar, de trabajo, de amistad, etcétera, y son los que están generando esa violencia. Entonces, ¿qué dice de una sociedad donde son los hombres los que están generando esa violencia contra sus mujeres, donde están violentando a esas mujeres, ¿no? O sea, uno de los índices que más creció durante la pandemia fue el abuso sexual, en los lugares donde se supone que las mujeres deberían de estar más seguras que en su casa, ¿no? Porque en el confinamiento las mujeres estaban en su casa, ¿no? Entonces, me parece que también eso habla mucho de la sociedad que tenemos cuando ponemos en blanco y negro qué es esta violencia contra las mujeres. No es una violencia
hay que viene de quién sabe dónde, se sabe claramente que viene de este sistema patriarcal que también le ha impuesto a los hombres una forma de ser y que ellos no viven otras formas de ser y de vivir en tranquilidad, en convivencia con sus familias, porque les han impuesto también esta forma de ser y hacer para creer que son hombres. Te vamos para allá porque es un tema súper importante que tenemos que entender. Pero quisiera, antes de llegar a para allá, pues hablar un poco de un tema que también surge en estos días, ¿no? La equidad de género. ¿Qué es la equidad de género, Marta? Porque nos hablan mucho ahorita que viene el mes de marzo, sí, la equidad y bla, 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 pero creo que no entendemos qué es la equidad de género y qué conlleva la equidad de género. Sí, mira, pues en algún momento de la historia se hizo una división sexual del trabajo, se asignó a las mujeres el trabajo reproductivo del hogar, de los cuidados, ¿no? De la familia, y a los hombres el trabajo productivo, fuera de casa, de la política y de la riqueza. Desmontar este sistema nos ha costado muchos siglos y en ese camino pues se han quedado muchas brechas de desigualdad, es decir, aunque todas las personas tengamos derecho a educarnos, a las mujeres vienen con una brecha más grande de desigualdad para acceder al derecho a la educación, al trabajo, a hacer política, por ejemplo, que es donde más hemos visto las acciones afirmativas que tienen que ver con esta equidad, ¿no? Y entonces es como si tuviéramos, para que lo vean gráficamente o se lo imaginen gráficamente, a dos personas que quieren ver hacia el interior de una pista de juegos. Pensemos en un juego de béisbol y hay dos personas que quieren ver hacia el diamante donde está jugando el béisbol, ¿no? Pero una persona está más bajita, que en este caso es la que se quedó en desventaja, y la otra persona está más alta. La persona más alta sí alcanza a ver y la persona más bajita no alcanza a ver porque está más bajita, ¿no? Entonces, la equidad es ponerle un banquito, o sea, para que esa persona alcance y entonces estén, ahora sí, en igualdad de condiciones para poder ver hacia adentro, ¿no? Eso es la equidad, pero la aspiración del feminismo de las mujeres es alcanzar la igualdad. Las medidas afirmativas, que son estas acciones como en su momento han sido las cuotas de género y muchas otras medidas que se han impulsado, no solamente para el tema de la igualdad entre mujeres y hombres, sino incluso con las personas con discapacidad, indígenas, etcétera, son estos escalones que tienes que poner para equilibrar las circunstancias en las que te encuentras y entonces estar en una cierta condición de igualdad, pero de lo que se busca al final de cuentas es que se resuelva esa inequidad, esa brecha que te dejó en desventaja, que te dejó más abajo, para que entonces ya todos estemos en las mismas condiciones de igualdad y partir de un mismo piso parejo para todas las personas. Y por eso es que se ha necesitado este tipo de medidas afirmativas para lograr la equidad, pero sin duda el objetivo pleno que estamos buscando este 8 de marzo es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Tocas un tema importante e igual no nos queda claro, e igual también arrastramos este mal uso de los dos términos. ¿Cuál es la diferencia entre la equidad y la igualdad? Digo, ya más o menos lo estuviste hablando, pero usualmente los utilizamos de manera igual, ¿no? Y no significan lo mismo. No, porque en esta misma idea de poder imaginártelo gráficamente, muchos han visto a lo mejor una pista de carreras, ¿no? Donde aparentemente ya todos tenemos la misma línea de salida y la misma meta, y eso implicaría que estamos en condiciones de igualdad, ¿no? Pues ya estamos, es una carrera en la que de un lado estamos las mujeres y del otro lado los hombres, y aparentemente estamos en la misma línea de salida y vamos para el mismo lado, ¿no? Entonces, da la casualidad que cuando dan el banderazo de salida, los hombres se echan a correr en su pista sin ningún tipo de obstáculo, y del lado de las mujeres hay un montón de obstáculos que son todas estas otras tareas, ¿no? El cuidado de los hijos, la lavar la ropa, ir por la tintorería, ir al súper, todos esos obstáculos que en el caso de las mujeres, pues es como si le pusieras en su pista vallas y en el lado de los hombres no hay vallas, ¿no? Entonces, no hay igualdad, ¿no? Entonces, para que haya condiciones de igualdad, necesitas tener del mismo lado las mismas condiciones. Y eso pasa porque incluso dicen, no, pues es que ahorita las mujeres ya son iguales, ya están reconocidas ante la ley. Pues sí, pero mientras no se alcancen las condiciones de igualdad, no se puede hablar de igualdad. ¿Y qué se tiene que hacer para poder alcanzar la igualdad? Entre otras cosas, estas medidas de equidad que igualan las condiciones mientras se consigue que esto se resuelva y haya realmente igualdad entre mujeres y hombres. ¿Y cómo vamos en México en cuestiones de equidad de género? Porque
ves en todos lados, no, sí, lo estamos logrando y estamos dando más espacios a mujeres y demás, pero tú lo decías al inicio, una cosa es lo que te promueven y otra cosa es lo que realmente está pasando. Pues mira, se ha hecho mucho esfuerzo en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres porque desde el feminismo se ha dicho que lo personal es político y eso implica que desde la política es donde buscamos transformar las realidades de las mujeres porque es el espacio donde se decide todas nuestras vidas, ¿no? Y es por eso que se ha hecho tanto hincapié en que cada vez más mujeres lleguen a los espacios de toma de decisiones, por derecho propio, porque todas las mujeres deben de tener ese derecho, sin excepción, independientemente de cómo piensen, pero también que lleguen mujeres conscientes y con compromiso de género para que desde esos espacios tomen decisiones para cambiar las condiciones en las que viven las mujeres. Estamos apenas en la primera parte, en decir, en abrir estos espacios a que cada vez más mujeres lleguen y eso nos ha llevado a que en México sí sea uno de los países en toda la región que mejores avances ha tenido. Tenemos un Congreso paritario, tenemos cada vez más gobernadoras, alcaldesas, mujeres en los gabinetes, ¿no? Y dentro de esos espacios hay cada vez más mujeres con esta conciencia y compromiso de género, no son todas, son las menos, pero también habemos quienes trabajamos diariamente, duramente para que esto se logre, para que esas mujeres que estén llegando, pues no solamente asuman el papel por ser mujer o porque alguien más me lo dio, sino porque reconozcan toda la trayectoria que las trajo hasta ahí, que es el que lleguen a un cargo con la plena conciencia para trabajar en favor de cambiar estructuralmente las condiciones de las mujeres. Yo les digo en broma a mis compañeras cuando hablo de este tema, de que si vas a llegar al poder para seguir tomando las decisiones como los hombres, para eso seguimos votando por los hombres, ¿no? Entonces queremos que tomen decisiones diferentes y ya que tocamos este punto, va a ser súper importante en el proceso electoral del 24, donde quizás más de una sea candidata a la presidencia de la República y venderán la idea de que por primera vez en la historia una mujer puede llegar a la presidencia. Pues sí, se puede llegar, pero porque ha habido un trabajo enorme para que las mujeres se les reconozca esa posibilidad, pero por lo mismo no queremos que no sea cualquier mujer, sino que sea una mujer que llegue con el compromiso demostrado en los hechos de querer cambiar las condiciones de las mujeres, porque si no, pues es lo mismo que votar por cualquier otro, ¿no? Si va a llegar a tomar las mismas decisiones y poner las otras prioridades antes que darse cuenta que hace falta cambiar y transformar las cosas para atender a esta mitad de la población, pues entonces estaremos en las mismas condiciones. Vamos para allá, el camino está trazado, quienes hemos estado en este compromiso seguimos trabajando, pero pues obviamente siempre a cada nueva conquista se nos abren muchísimos retos más y ahorita pues hemos conquistado los espacios y estamos las mujeres en el poder, pero ahora falta que tengan poder para poder transformar la vida de las mujeres. Mencionabas las acciones afirmativas y me gustaría preguntarte tu opinión respecto a un punto en estas acciones. Y es un punto con el que yo toda la vida he tenido un conflicto. Digo, estudié relaciones internacionales, estudié este, administración pública y demás, pero yo siempre he tenido un problema con eso y son las cuotas. En ese sentido, las cuotas de género. O sea, mi gran problema es que yo tengo la idea de que en las cuotas es yo te incluyo porque te tengo que incluir. No, no es yo te incluyo, pues porque eres una persona y tienes derecho a ser. O sea, ¿las cuotas siempre tendrán que ser necesarias o tendríamos que asumir que no necesitemos las cuotas, sino que simplemente por el hecho de ser un ser humano, una persona, pues tienes derecho y tienes que tener acceso libre a esos espacios? No, por eso las cuotas son acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son temporales, son de carácter temporal mientras se resuelven las brechas de desigualdad. Las cuotas de género funcionaron primero el 30-70, después el 40-60. La paridad ya no es una cuota. La paridad es el derecho de las mujeres a formar parte de todas las decisiones. En ese sentido, desapareció la cuota de género. Sin embargo, para que se cumpla con la paridad, que es un derecho, el acceso a ese derecho, se han tenido que implementar otras medidas afirmativas alrededor de la paridad, como por ejemplo, el INE estableció que hubiera paridad en las gubernaturas para obligar a los partidos que fueran la mitad de sus candidaturas para mujeres y la mitad para hombres, estableció que las listas al Senado fueran encabezadas por mujeres, cosas así que son medidas afirmativas temporales que estableció el INE para cambiar
las cosas, porque en los hechos, en el derecho como tal, desde el 53 quedó establecido que las mujeres mexicanas como ciudadanas de este país teníamos el derecho de acceder a todos los cargos y solamente con eso que estaba establecido en la Constitución podríamos haber accedido a ser diputadas, senadoras, gobernadoras desde el 53 y lo cierto es que no ha sido así, ¿no? Hemos tenido que batallar por ello y la única manera de que hemos hecho que se incremente esta posibilidad es a través primero de las cuotas de género y ahora a través de la paridad. Pero además reconociendo que estas cuotas de género tienen también un efecto que no termina por hacer positivo, que es el tema de la diversidad. Están llegando solamente cierto tipo de mujeres, ¿no? Entonces, también ahorita se están implementando otras acciones afirmativas para que la representación política sea más diversa y eso implica acciones afirmativas para que haya personas con discapacidad, personas afrodescendientes, pueblos y comunidades indígenas, de la diversidad sexual y se están también estableciendo estas acciones afirmativas a través de lineamientos, pues para que la representación política sea más diversa, ¿no? Porque al Congreso no tienen que llegar ni los más inteligentes, ni los más guapos, ni los más adinerados, sino debe ser una representación de la pluralidad que somos como país, ¿no? Y eso implica darnos cuenta que no es cierto, que los que han llegado, hombres y mujeres, al Congreso y a los cargos, pues siempre han sido un mismo tipo de personas con ciertas características y privilegios, y las personas menos privilegiadas no han tenido posibilidad de estar en esos espacios. Entonces, también estas acciones afirmativas están ayudando a que poco a poco se empiece a buscar una mejor representación política, pero como te digo, son medidas temporales mientras se logra justamente condiciones de igualdad. Y algo que también salta en toda esta conversación que lo mencionabas, ¿no? El tema del machismo, el tema del patriarcado y demás, son los estereotipos. ¿Cómo evitar reproducir los estereotipos para, bueno, que naturalizan o que vuelven como algo usual esta desigualdad de género? Sí, eso es algo muy pernicioso en todas las personas, el tema de los estereotipos, porque los traemos como a nivel cultural muy presentes, incluso con frases que repetimos diariamente y que no nos hemos dado cuenta, y que además incluso cuando alguien nos lo corrige, dicen, es que ya es una exageración que te estén diciendo, y ya es nada más políticamente correcto decirlo, y no, o sea, al final de cuentas, desde lo que decimos, estamos reproduciendo estos estereotipos, ¿no? Que son discriminatorios, ¿no? Entonces, y sucede ahora en una época de una comunicación tan rápida como es a través de las redes sociales, WhatsApp, redes, etcétera, que además son medios que te permiten transmitir estos mensajes misóginos, racistas, xenofóbicos, con una velocidad tremenda, ¿no? Entonces, culturalmente es un asunto que venimos cargando y que te digo que lo repetimos porque no nos hemos percatado ni puesto, o sea, dado cuenta de lo que significa el estar diciendo esas frases, repitiéndolas, porque al final de cuentas estamos poniendo etiquetas a las personas, ¿no? Y como es un cambio cultural, no va a ser tan sencillo, es un cambio que requiere, ahí sí, de un involucramiento de la sociedad, donde, por supuesto, los medios, las personas que han estudiado esto ayudan muchísimo, porque desde ahí se tienen que cambiar los estereotipos, porque la imagen cambia, la imagen que tú ves te puede cambiar mucho. Por ejemplo, hoy en día las grandes compañías como Disney y demás están buscando hacer películas diferentes, ¿no? Con otro tipo de estereotipos a los que tenías de la princesa que la salvaba el príncipe y vivían felices para siempre, ¿no? Y ahora ya tenemos en las caricaturas y en las películas otro tipo de mujeres fuertes, valientes, que no necesitan de que las vaya a salvar el príncipe, y entonces eso ayuda para que te veas en esas otras posibilidades. El que las mujeres hoy vean que cada vez más mujeres hay diputadas, senadoras, gobernadoras, pues las más niñas se dan cuenta de que no nada más van a ser como les dijeron en su casa la señora de la casa, ¿no? Entonces son cambios que se van a ir dando, y también en la medida en la que normalicemos otras conductas y relaciones, por ejemplo, de la diversidad sexual, que sea mucho más normal de manera cotidiana y los niños lo vean de manera normal y cotidiana, se va a normalizar. Pero son cambios que seguimos trayendo ahí, pero que ahí sí requiere que cada uno hagamos un alto y nos demos cuenta, revisemos nuestro hacer y decir diariamente, pues para ver dónde estamos reproduciendo, ¿no?
¿no? Porque te digo, a veces reproducimos chistes misóginos y no nos damos cuenta que estamos diciendo un chiste misógino o mandando un meme misógino o sexista y desde ahí estamos diciendo, ah, no, no pasa nada, ¿no? Sí, sí pasa porque la otra persona le refuerzas su misoginia, ¿no? Entonces, por eso sí es importante que ahí cada quien se vaya haciendo una autoconciencia de cómo desde lo que yo hago diariamente, lo que digo diariamente, contribuyo a que no se siga reproduciendo este tipo de estereotipos. Eh, Otro tema que anda también es la discriminación de género. México firmó la CEDAW, pero ¿existen los mecanismos suficientes para evitar la discriminación por razón de género? Pues mira, la CEDAW hoy en día es el principal herramienta que tenemos en materia de fuente de derecho a nivel internacional, porque además la CEDAW tiene un comité de expertas, que hoy, por ejemplo, México tiene una mujer en el comité de expertas de la CEDAW, que es la doctora Leticia Bonifaz. Este comité de expertas se reúne por lo menos cada medio año en Ginebra y realizan una revisión del estado de las cosas en cada país y hacen recomendaciones a los países sobre diferentes temáticas. Y entonces, México, como todos los países que firmaron la CEDAW, están obligados a rendir cuentas ante este comité de expertas y México ha recibido muchas recomendaciones en carácter de regaño prácticamente y aunque uno dijera, bueno, pues es que pues eso no va a cambiar nada, no, pues sí cambia porque significa fuente de derecho, porque también son mecanismos que nos hemos dado para defender los derechos de las mujeres, de ahí han venido recomendaciones muy importantes que obligan al gobierno y a los estados a hacer cosas diferentes y cuando no cumplen hay otras instancias para que los cumplan y los países pueden ser sancionados. Yo creo que es un mecanismo muy importante, aunque pues la discriminación siga cuando revemos otras realidades, desafortunadamente México no está en el peor de de las condiciones. Sí hay otros países y otras donde las mujeres en materia de discriminación están todavía peor que nosotros. Nosotros, sin duda, el peor de los problemas que tenemos hoy en día son las violencias y ese por sí mismo pues ya es un problema muy grande, pero hay otros indicadores donde vamos avanzando, ¿no? Entonces, la CEDAW es un buen mecanismo, la discriminación tiene que combatirse con lo que la CEDAW recomienda y con todos los mecanismos internacionales que tengamos a la mano ante el incumplimiento por parte del Estado mexicano de lo que tiene que hacer recurrir a estos mecanismos, como lo hacen muchas organizaciones de la sociedad civil. Te lo decía, vamos a irnos más adelante a este tema y creo que hemos llegado al momento que creo que también tenemos que comprender. En estos días, y creo que desde hace, no sé, unos 2, 3 años para acá, justamente cuando hicieron el 9 Nadie se mueve, empezó a sonar mucho el tema del pacto. ¿Qué es el pacto, Marta? El pacto patriarcal es algo que los hombres, aunque no lo hayan formalmente firmado, existe una especie de complicidad entre los hombres para taparse, o sea, esta forma en la que culturalmente han formado a los hombres, ¿no? Los hace que eh, tengan una misma forma de pensar con respecto a las mujeres, que las discriminen, que las vean menos, ¿no? En su interior, ¿no? Y que ellos mismos estén repitiendo hacia el interior, pues, cosas que son violentas hacia las mujeres, ¿no? Y el pacto implica, pues, aunque yo sé que el otro está violentando a una mujer, me lo voy a callar, ¿no? Es una especie de complicidad entre los hombres, ¿no? Y entonces por eso es el llamado es a romper el pacto, ¿no? Cuando se dio el 9/19 era romper el pacto en el sentido de decir, a ver, me salgo de ese círculo para decir, no, si tienen razón, no debemos seguir violentando a las mujeres y voy a empezar por mí a hacer los cambios que se requieren, ¿no? Pero eso implica pues salir de una serie de privilegios con los que han nacido los hombres, que no todo el mundo primero se ha hecho consciente de que los tiene y aunque estén conscientes de que tiene y viven esos privilegios, pues no está dispuesto a dejarlos, ¿no? O sea, el privilegio de ser hombre es eso, que te levantes, que te atiendan, ¿no? Una serie de privilegios con los que has nacido solamente por ser hombre y que a lo mejor ni te das cuenta que los tienes, pero que los estás disfrutando y que pues no estás dispuesto a dejarlos en aras de la igualdad. Eso significa romper el pacto, ese es el pacto que existe entre los hombres, te digo, aunque no es tácito, ahí está. Sí, claro, claro. Y lo mencionaste hace rato, el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? ¿Dónde surge el patriarcado? ¿Y cómo hemos mantenido
pues este sistema que tanto daño nos ha hecho. Como te decía, este sistema se basa en la división sexual del trabajo, donde nos dieron a las mujeres las responsabilidades de lo privado y a los hombres de lo público, y a partir de ahí se instaló este sistema donde pues lo público es el poder, la riqueza, donde están los hombres, donde se toman las decisiones, y lo privado mantiene a lo público, ¿no? Donde le provee todo lo que requiere a lo público. Incluso desde ahí se remonta el feminismo, los primeros feministas reconocidas justamente tienen que ver cuando la Revolución Francesa, que se acaba de este estado monárquico y se pasa a un estado-nación, ¿no? De pasar de tener un monarca y soberanos a tener ciudadanos que deciden qué tipo de gobierno van a elegir, puede ser una monarquía, puede ser un gobierno republicano, pero ya la decisión recae en la ciudadanía. Desde ese momento, desde esa instalación del Estado-Nación, nunca estuvo pensado en las mujeres, nunca. Esos iguales, esos todos que decían, ahora todos son ciudadanos los que van a elegir quién es su gobernante, en esos todos nunca estuvimos las mujeres. Y ahí hubo mujeres que levantaron la voz y terminaron guillotinadas, como Simone de Beauvoir, que empezó a decir, a ver, no, yo también soy ciudadana y yo también, así como tengo derecho de ir a la palestra, tengo derecho a ir a votar, ¿no? Definitivamente, obviamente no la dejaron, hizo la declaración de la mujer y la ciudadana y por eso fue guillotinada, ¿no? Entonces es un sistema que desde sus orígenes haya venido porque en este ser ciudadano no estábamos consideradas las mujeres y entonces hemos tenido incluso que construir esta idea de ciudadano universal donde no estén excluidos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Pues eran los ciudadanos que tenían capacidad de cierta capacidad económica porque podían saber leer y estudiar, etcétera, que tenían recursos económicos, propiedades, etcétera, a tener hoy en día un carácter de ciudadano prácticamente universal, donde todas las personas en nuestro país a partir de los 18 años son ciudadanos, ¿no? Y que esto te genera la condición de ciudadanía. O sea, eso ha requerido por lo menos 3 siglos de transformación y en esa transformación por las mujeres han sido muy importantes en el cambio que se ha venido impulsando. Pero es ese sistema patriarcal que está sustentado en esa idea donde el poder público lo tienen los hombres de construir eso no ha sido nada sencillo, ¿no? ¿Y cuál es el papel del feminismo? Lo mencionaste hace ratito, en todo este cambio. ¿Por qué es importante los movimientos, bueno, el movimiento feminista para poder lograr un cambio en todo esto? Pues definitivamente desde estos momentos que te hablo de ahí de la Revolución Francesa a la fecha han sido el feminismo, los movimientos feministas los que han venido impulsando los cambios que se requieren como sociedad. Por eso se le reconoce al feminismo como el movimiento social y político más importante del siglo XX y yo creo que lo será del siglo XXI porque ha promovido cambios en las reglas, en las formas de actuación, en los derechos muy importantes, ¿no? Que derechos que no, que a lo mejor ahora los vemos como algo muy común, que antes no teníamos. Incluso, por ejemplo, quizás hoy las mujeres no estemos muy conscientes de que no teníamos el derecho a transitar libremente por la calle, ¿no? O sea, salir a la calle. Para que tú pudieras salir a la calle y fueras considerada una mujer digna, tenías que ir acompañada de un hombre o para poder conseguir un trabajo te tenía que firmar el permiso un hombre, ¿no? Entonces, ahora eso parece como muy lejano, ¿no? Pero fue hasta hace muy poco que las mujeres tuvieron que luchar por eso y digo, incluso de salir a la calle porque las mujeres solas en la calle se dedicaban solamente a la prostitución, las que no iban con un hombre, ¿no? Entonces, o sea, luchar por esos cambios ha sido gracias al feminismo, el divorcio no existía, ahora existe, ¿no? En fin, ha habido muchos cambios sociales y culturales promovidos desde el feminismo y en ese sentido, por eso es que cada vez que nos quieren meter a la buchaca de los conservadores, pues decimos, no, nosotros el movimiento más revolucionario que más ha transformado ha sido el feminismo y le ha puesto cara a lo mismo a gobernantes autoritarios, demócratas y no demócratas, durante muchos años en la historia del mundo. Te quiero hacer una pregunta y la voy a hacer de abogado del diablo. Y me encanta mucho hacer estas preguntas incómodas en el sentido de que son cosas que se cuestionan fuera y que qué mejor que aquí con ustedes, que son las expertas, que son las personas involucradas, corrijamos ese pensamiento. Y
¿Qué no es el feminismo, Marta? Porque vemos, por ejemplo, luego debates, sobre todo en Twitter, ¿no? De movimientos que se asumen como feministas, pero empiezan a promover el odio contra los hombres, por ejemplo, contra las mujeres trans, que hay un grupo ahí feminista que está contra las mujeres trans y que hacen mucho hincapié en, no necesitamos a los hombres para nada, ¿no? Así como que los hombres son menos que un pedazo de excremento, ¿no? Te lo digo porque lo he visto yo personalmente en redes sociales. Entonces, ¿qué no es el feminismo? Sí, no, definitivamente el feminismo no es enemigo de los hombres, ¿no? O sea, el feminismo ha venido buscando construir la igualdad y la igualdad implica que estemos las mujeres y los hombres en condiciones de igualdad. El sujeto político del feminismo sin duda somos las mujeres, ¿no? Porque somos las que hemos venido luchando por estas desigualdades que hemos enfrentado en esta división sexual del trabajo, donde las mujeres quedamos fuera de los beneficios del desarrollo y demás, ¿no? O sea, sí, el sujeto político del feminismo somos las mujeres, pero eso no significa que estemos en contra de los hombres. Yo soy de las que cree que el feminismo es un asunto solamente de mujeres. Las mujeres somos feministas, podemos ser feministas, los hombres pueden ser aliados del feminismo, pero no son feministas, porque como decía Virginia Woolf en La habitación propia, que también es una de las primeras feministas, necesitamos nuestra habitación propia, el feminismo es nuestra habitación propia, es desde donde escribimos nuestras historias y donde además nos contamos y con base a estas desigualdades que nos vivimos nos entendemos y vamos construyendo esa igualdad utópica que venimos construyendo desde el feminismo. Sin embargo, también reconocemos que hay aliados del feminismo, hombres que están buscando deconstruirse y cambiar las cosas, que no pueden del todo deshacerse de estos privilegios porque culturalmente es muy difícil, pero que buscan, intentan ser aliados del feminismo, entenderlo, leerles, prepararse. Hay aliados del feminismo y bienvenidos sean todos ellos. Hay algunas otras partes del feminismo que consideran que sí puede haber hombres feministas. Yo de manera particular no. Yo también, hay como el feminismo es muy diverso, ¿no? En el feminismo hay quienes creemos en la diversidad sexual, en que los derechos deben ser para todas las personas independientemente de su identidad sexual y por supuesto somos trans incluyentes, ¿no? Y hay otras personas dentro del feminismo que creen que no, porque creen que desde la diversidad sexual y desde estas otras posiciones que hoy se pueden generar incluso gracias a las tecnologías y demás, están también llegando otros grupos a despojarnos del sujeto político que somos las mujeres, ¿no? En el feminismo respetamos las diferentes posiciones y creo yo de manera particular que de cara a los enormes problemas que tenemos como en las mujeres, sobre todo con respecto a las violencias, debemos dejar la falta de coincidencia como ese tema para otro momento y concentrarnos en seguir articuladas en hacerle frente a los problemas que todavía vivimos hoy en día y no permitir que las diferencias nos separen o nos hagan que nos confrontemos entre nosotras, porque al final de cuentas, para bien o para mal, en esa agenda de la diversidad sexual, de las personas trans, seguirán avanzando, trabajando y seguirán haciendo lo propio, pero por lo pronto el feminismo, los feminismos no podemos estarnos dividiendo por eso y creo que tenemos que hacer frente a muchos de los temas que tenemos enfrente, particularmente las violencias, ¿no? O sea, estamos en muy mala condición como para estar divididas, ¿no? Entonces, yo creo que se respetan las diferentes posiciones. La ventaja de los feminismos es, y por eso nos organizamos en olas, ¿no? Es que se llaman las olas del feminismo, es porque somos muy diversos, ¿no? Vamos encontrándonos, en otros momentos llegaremos a un momento de la playa, otra ola llegará en otro momento. No es lineal, no es calmado, tiene olas, tiene crestas, entonces así es el feminismo diverso y en el camino andamos y nos vamos a encontrar como las piedritas del mar, seguramente en otras luchas con esas mismas compañeras del feminismo. Este día, el Día Internacional de las Mujeres, creo que es malentendido, pues por muchas personas, ¿no? Porque te llega el mensajito de hoy en el Día Internacional de la Mujer, de felicidades por ser mujer, y es que eres una linda mujer y te regalan flores. O sea, como que está malentendido este día. Y creo que es momento como de, pues tú que eres experta en estos temas, que nos digas cuál es la importancia del Día Internacional de la Mujer. Porque sabemos claramente que no es como que, ay, felicidades por ser mujer, ¿no? O sea, creo que este día va mucho más allá de todo esto.
Sí, pues de entrada no es una celebración, es una conmemoración. Conmemoramos el 8 de marzo. Hay que recordar que el 8 de marzo pues tiene como antecedente un hecho trágico, ¿no? Mujeres que estaban peleando por sus derechos laborales, que serían los básicos, fundamentales, jornadas laborales, vacaciones, etcétera, un salario digno, fueron asesinadas todas ellas, ¿no? Entonces, tiene como antecedente un hecho trágico que nos une a todas las mujeres a luchar por nuestros derechos, ¿no? Y entonces es para recordar que las mujeres estamos aquí luchando por un mundo más justo, más equitativo, más igualitario, y por eso es importante. Por eso en lugar de decir, no me felicites, mejor únete a la lucha. Necesitamos que cada vez más personas reconozcan que no podemos seguir viviendo en una sociedad inequitativa, injusta para las mujeres y que te requerimos de nuestro aliado antes de seguir siendo el que lo promueve, porque esos que regalan la flor al otro día son los que también están gritando, ¿no? Entonces, Sí, no regalen flores ni lo hagan un día de la madre dos, ¿no? sí, claro. Porque ya así se siente, ¿no? Más bien que se sumen a la lucha porque todos los días enfrentamos muchos retos las mujeres y si no, nada más hay que ver una mujer cuando sale a la calle, cuando va al trabajo, cuando está en el salón de clases, de entrada está sufriendo violencias, ¿no? Entonces, eso no debería de ser así, tenemos que combatir eso y si estás aliado con eso, pues entonces súmate a la lucha y a la causa de la igualdad. ¿Cuál es la relevancia de implementar políticas, justamente partiendo de este día tan importante, de implementar políticas públicas con perspectiva de género? Porque nos hablan de eso y siempre surge el, ¿pero qué es eso? ¿O por qué? Y siempre te lo asumen, ¿no? Es que por qué tenemos que darle como un sentido particular a las mujeres? No, reitero, son comentarios que surgen, son cosas que escuchas y dices, güey, pues hay un motivo, ¿no? O sea, no es como que las mujeres por... No, 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 güey, o sea, tú eres parte del problema, papito, y por eso tiene que ser así, ¿no? Sí, mira, y te lo voy a poner con un ejemplo sencillo para que a ver si con eso es más fácil de explicar. Por ejemplo, podemos ver el programa de personas adultas mayores. A todas las personas de 65 y más les llega una subvención económica. Y me parece muy bien porque pues, para muchas personas, independientemente de si tengan o no tengan recursos, es como una retribución que se da por el trabajo y lo que le han Claro. aportado a este país y requieren un mínimo básico para su supervivencia, ¿no? Eso está bien. Pero cuando tú analizas a la sociedad a la que llegan estos recursos, te das cuenta que las mujeres y los hombres a los que le llegan estos recursos son totalmente diferentes. Las mujeres que llegan, primero, pues las mujeres tienen mayor esperanza de vida, ¿no? Vivirán más años. Segundo, llegan en condiciones diferentes porque muchas de esas mujeres se dedicaron toda su vida a cuidar a otras personas y no tuvieron muchas de ellas trabajos formales y por lo tanto no tienen seguridad social, no tienen pensiones, no tienen jubilaciones y su calidad de vida está más deteriorada por dedicarse al cuidado de otras personas por tener dobles y triples jornadas, ¿no? Y entonces a esa persona a la que le llega este recurso, y hay además muchas veces de ellas abandonadas, ¿no? Porque además, te digo, como llegan, su esperanza de vida es más grande, terminan abandonadas, ¿no? Y sin ningún tipo de seguridad social, o sea, en ningún lugar donde caer y a veces, y también se siguen reproduciendo las violencias también cuando son adultas, ¿no? Entonces, con la simple subvención no resuelve los problemas de esa mujer, ¿no? Necesitas otro tipo de atención para esas mujeres que llegan a la edad adulta mayor porque no pudieron hacer un patrimonio propio. Muchas de ellas no tienen casa ni dónde estar, no tienen familia o si la tienen las maltratan, no tienen seguro social, entonces aunque te llegue el dinero no les alcanza para las medicinas. Entonces necesitas esquemas diferentes para poder atender la situación en la que viven las mujeres porque dadas las condiciones de género que han vivido, se requieren también políticas específicas que atiendan las necesidades generadas por esas condiciones de género en las que vivieron las mujeres, ¿no? Y así si pensamos en cualquiera de los temas, ¿no? En el de los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Porque ahí está el típico caso de, es que quedó embarazada, como si las chavas se embarazaran solas, ¿verdad? Sí, Pero que eso además
sí genera una condición de acceso diferente al trabajo que los hombres, ¿no? Por ejemplo, el tema de las viviendas, yo en algún momento platicaba, decían, es que esta convocatoria para vivienda social, de crédito social es muy igualitaria porque la convocatoria habla de hombres y mujeres y se les va a dar para igual a hombres y mujeres. Y les decía yo lo mismo, o sea, ¿cuántas mujeres van a poder acceder a esta convocatoria que tengan el sueldo que ustedes piden, que tengan la antigüedad que ustedes piden, que tengan el empleo formal que ustedes piden, que no lo tienen por las condiciones de género en las que han vivido, ¿no? Y que incluso tengan las referencias bancarias que tienen, porque también generalmente para que tengas referencias bancarias te las piden en relación con un hombre, ¿no? En fin, hay muchas condiciones que te ponen en desigualdad y entonces, aunque la convocatoria de viviendas diga hombres y mujeres, pues no significa que eso tenga perspectiva de género. O sea, la perspectiva de género implica decir, ¿cómo le hago para que las mujeres de verdad accedan a esta convocatoria de vivienda, por ejemplo? Te preguntaba yo hace rato sobre el impacto, o sea, si la sociedad tenía, más allá del Estado, si también la sociedad era responsable de esto. Me decías que, bueno, que hay muchos grupos sociales ya participando y demás. Pero hoy hay más participación. Vemos, pues, cada 8 de marzo a las mujeres marchando, estando presentes en cualquier fecha importante, están las mujeres marchando. Vemos más personas involucradas, vemos en redes sociales, por ejemplo, más participación. Hemos visto mucho material ahora, por ejemplo, ahora con estas películas en Netflix, ¿no? Por ejemplo, Ruido y cosas que van tomando estas perspectivas de la problemática de las mujeres y demás. Pero pareciera que las cosas, pues nada más van de mal en peor, o sea, que están cambiando, pero para empeorar. ¿Por qué? ¿Por qué pareciera que no estamos generando los resultados esperados? Porque a pesar de que hay un gran movimiento, que vemos pues a entidades un poco más comprometidas, si se puede decir, las cosas, pues yo no veo que mejoren, yo cada vez veo cosas peores. Y por eso es que también las marchas en muchos casos se han radicalizado, ¿no? Las manifestaciones, parte de las manifestaciones se han radicalizado porque pues hemos ya intentado de todo, ¿no? Creo que te lo decía también en la anterior entrevista, las Sí. mujeres hemos hecho de todo, impulsado leyes, políticas públicas, presupuestos, lineamientos, normas, hablado con unos, con otros, hemos hecho de todo y sin embargo las cosas no cambian. Y uno de los temas es eso, que queremos que entre más mujeres lleguen al poder, también eso cambia, ¿no? Y entonces empezamos a ver cosas como Ardem, la mujer que renunció a su cargo en Nueva Zelanda, porque dijo ya no puedo más, ¿no? Y a pesar de haber sido una primer ministra tan comprometida en épocas de COVID, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a ver diferentes maneras de hacer política y cómo si cambian las realidades cuando hay este tipo de mujeres al frente. Y entonces yo creo que el camino que las mujeres hemos apostado tarde o temprano va a rendir sus frutos. Esperemos que más temprano que tarde. Pero mientras tanto, las marchas de las mujeres por lo pronto nos llena de mucha satisfacción y emoción a quienes hemos estado en estos movimientos desde hace muchos años, ver que se ha nutrido tanto, que hay tantas mujeres conscientes, porque también en la medida que seamos más, en que entre más levantemos las voces, las cosas tienen que cambiar, porque también tenemos que darnos cuenta del poder político que tenemos, el poder público que tenemos, y eso implica poder transformar las cosas en serio. Si nos damos cuenta del poder que tenemos juntas, vamos a poder hacer muchas más cosas. Es como en el Congreso. Las diputadas, a pesar de que hoy son la mitad, nos han dado cuenta que juntas pueden cambiar cualquier reforma y prefieren seguirse alineando solamente a su partido, ¿no? Cuando si las mujeres estuvieran juntas, podrían reformar lo que quisieran, ¿no? Entonces, necesitamos darnos cuenta de eso para que las cosas cambien. Y yo creo que vamos por ahí. No sé cuánto tiempo nos tardemos, no sé si me va a tocar verlo. Y mientras tanto, pues ante las injusticias y demás, vamos a seguir levantando la voz, sobre todo ante las violencias que nos han arrebatado incluso a varias compañías de lucha activistas, ¿no? Vamos a seguirle dando hasta que se caiga, ¿no? Por eso también una de las frases del feminismo es se va a caer, porque este sistema se tiene que cambiar y transformar, y no se trata de dejarlo en destrucción, sino construir una sociedad más justa, más plena, donde todas las personas podamos vivir y convivir en paz y seguridad. Esta pregunta que te quiero hacer, muy relacionada a la primera que te hice, pero es para comprender en dónde están situadas. ¿Cuál es el rol de la mujer en el México actual? ¿En dónde están situadas ustedes?
Pues yo creo que las mujeres ya estamos plenamente en el espacio público, no solamente en la política, donde ya cada vez hay más mujeres tomando decisiones, sino hay cada vez más mujeres empresarias empujando muy duro. Hay cada vez más mujeres académicas también dando la batalla por que se reconozca su trabajo y de lograr espacios dentro de la academia de dirección. Hay mujeres en los medios todos los días dando la batalla, o sea, las mujeres ya estamos conquistando el espacio público en todos los frentes, o sea, no hay un área donde no veas a mujeres esforzándose por todos los días dar su mejor esfuerzo y ese camino ya no tiene vuelta atrás, ¿no? O sea, por más que llegara un gobierno autoritario, conservador, eso ya no tiene vuelta atrás. Yo creo que ese es un cambio fundamental en el México de hoy, ¿no? El papel preponderante que las mujeres están teniendo en prácticamente todos los campos del desarrollo, donde hay mujeres que están dando la cara y haciendo que las cosas cambien. Y esto, al final de cuentas, va a transformar la sociedad, porque la apuesta del feminismo es que se transformen las sociedades, ¿no? Que se mejoren las sociedades y este papel ya preponderante que las mujeres estamos teniendo en la vida pública se va a notar en todas las esferas porque ya estamos ahí y ya no hay nada de que te regreses a tu casa y cambio, no. Ya es un terreno ganado que difícilmente vamos a retroceder en él. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para cambiar la situación? Digo, el Estado tiene que hacer su chamba, pero pues lo platicábamos antes de entrar a la entrevista, ¿no? Las cosas difícilmente van a cambiar del actual sexenio. O sea, tenemos un presidente machista, abiertamente machista, que abiertamente ha criticado el movimiento feminista, lo ha tachado de conservador, casi casi que lo quieren derrocar y demás, y que está aliado con los opositores y demás. Eso no va a cambiar. O sea, el sistema tal y como lo conocemos hoy, 2023, no va a cambiar la política de Estado. Sería No, una y yo gran creo que sorpresa que a nivel estatal de las entidades federativas las cosas cambiaran, sería un milagro, pero nosotros como miembros de la sociedad, ¿cómo podemos hacer para sumar y cambiar la situación? Pues mira, yo creo que desde la actuación que cada uno de nosotros hace desde el espacio en el que estemos, ya sea público, desde los medios, en donde estemos como oficinista, podemos hacer grandes cambios, empezando por no discriminar, por tratar igual a las mujeres, por no reproducir estereotipos, ¿no? Por no ser parte del problema, sino parte de la solución y desde donde estemos, que nuestra actuación sirva para que una mujer pueda estar en mejores condiciones para que no sufra violencia, para que no se reproduzca un estereotipo en el espacio en el que nos encontremos, de donde esté sentada trabajando, cada uno de nosotros puede hacer el cambio. Estos pequeños, grandes cambios pueden generar la sociedad que queremos. Por supuesto que necesitamos, obviamente, mayor formación en eso y la gente pues vive en el día a día corriendo para poder medio tratar de generar ingresos para llevar a su casa y muy difícil se van a meter en estos temas, pero en la medida en que hayamos cada vez ciudadanos más conscientes de que vivimos interconectados, que vivimos todos en un mismo lugar y que necesitamos mejores niveles de convivencia, empezando por el espacio donde estoy, va a ser un gran cambio. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Saldremos pronto de esto? Pues mira, yo no creí llegar a a ver la paridad y ya llegué, entonces espero que también aquí, aunque lo vea lejano, me sorprenda y lleguemos antes de lo esperado. Claro. Y tú realmente, o sea, no sé, yo estoy como que todavía tengo como mis reservas con las cosas porque veo personas como tú comprometidas con cambiar, comprometidas con lo que has hecho desde que estabas en el Congreso, estabas duro y dale, luchando, tenías muchos proyectos y demás, ahorita desde el activismo estás haciéndolo, pero a veces me desespero y digo, güey, es que no veo cambio, es que no veo que las cosas vayan bien, ¿no? Mi generación, que supuestamente era la generación de quiebre, donde las cosas iban a cambiar, donde nosotros íbamos a cambiar la sociedad, pues no, seguimos reproduciendo lo mismo, las mismas violencias, los mismos patrones. Veo en la mañanera a las mujeres que justo como tú decías, se juntaran las mujeres y entendieran que juntas pueden cambiar, pues cambiarían las cosas, pero veo a las mujeres vanagloriando al presidente después de que las insultó y que insultó a las feministas. Yo no veo para dónde vamos, Marta, de verdad, yo no veo una luz en el camino.
Pero yo creo que siempre es importante ver los pequeños grandes cambios que estamos impulsando, que a lo mejor no son lo que esperamos, pero que cuando tú ves que de manera organizada se pueden lograr cambios y cambian la vida de las personas es muy importante. A veces desde el más pequeño, que sea con que atiendan a una persona en el servicio de salud, hasta cosas más grandes, por ejemplo, lo de menstruación digna, que logramos que quitaran el impuesto de las toallas sanitarias, que fue a partir de una iniciativa ciudadana. Son pequeños cambios que se van haciendo y que valen la pena darlos todos los días porque son pequeños cambios y con ese pequeño cambio estás contribuyendo a que las cosas sucedan. A lo mejor no te vas a dar cuenta porque esto es como una bola de nieve, ¿no? Empieza aquí y te va a terminar como una bola de nieve y hay que verlo así. Los pequeños cambios que estamos impulsando van a tarde o temprano a venir a tirar este sistema. No sé cuánto tiempo tarde más, pero no hay que desanimarse, hay que agarrar fuerza y seguirle para lo que viene. Yo te veo muy optimista, la verdad. Te veo muy optimista, yo la verdad no soy muy optimista al respecto, realmente me frustra, me estresa ver tantas noticias malas, tantas mujeres violentadas, desaparecidas, asesinadas, y dices, güey, ¿es en serio? O sea, como te lo digo, veo los movimientos, veo las marchas, veo todo, veo la información que fluye, veo todo, y cada día veo las cosas peor. Y ahora, ¿tú qué estás haciendo, Marta? ¿Qué haces ahora desde la sociedad civil para pues, cambiar toda esta situación? Estoy como consultora en materia de derechos humanos y género en la organización que se llama Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, MIDI. Desde ahí estamos. ¿Y ya no te pueden escribir? En las redes sociales como Marta Tagle, en todas las redes prácticamente, excepto TikTok. Ah, tienes que entrarle, ya entraron todo el mundo a TikTok. Sí, pero yo no tengo la gracia para eso todavía, entonces bueno, en las demás redes me encuentro como Marta Tagle. Un último mensaje, Marta. Pues no hay que desanimarse, no son momentos fáciles, pero por lo que nos va a sacar adelante es también la actitud de poder seguir adelante. Gracias, Marta, de verdad, como cada año, realmente me hace feliz verte, me emociona mucho verte, porque como siempre te lo digo y siempre te lo he reiterado, eres una mujer chingona, una mujer comprometida cuando estuviste en el Congreso, de las pocas personas comprometidas realmente con la ciudadanía, como eres el modelo de cómo un legislador de una legisladora debería de ser. Te admiro mucho, de verdad, te agradezco cada año, es de Marta, esto sí, claro, dame tantito tiempo y ya, y siempre estás al pie del cañón. Para mí ya es como una religión tenerte cada año aquí. Te agradezco mucho, Marta, por tu tiempo, por el espacio y gracias por tratar de ser esta sociedad una sociedad pues un poquito mejor de lo que no es. No, pues gracias por el espacio y la invitación y seguimos en contacto. Estas cositas de niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente platicaré con la doctora Betsabe Hernández sobre el cáncer de mama, algo que hoy en día ya no necesariamente es una condena de muerte. No olvides compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.